Elaboración de materiales para la enseñanza de matemáticas a estudiantes ciegos y con baja visión. Una producción de CONALIVI financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Fundación 11 para América Latina, FOAL. Buenos días, mi nombre es Gladys Sánchez, soy educadora especial tiflóloga, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en Matemáticas y en Física, egresada de la Universidad Libre de Colombia. Tengo una amplia experiencia en el trabajo con población con discapacidad visual, en procesos de inclusión, de formación, de asistencia técnica en los niveles de básica, media y superior, para la atención de la población con discapacidad visual, así como en el diseño de estrategias pedagógicas, elaboración de material didáctico para matemáticas y en la difusión y capacitación a los docentes en la simbología matemática braille. He elaborado algunos documentos como material de apoyo dirigido a los docentes y a los padres de familia como material de apoyo en el proceso de inclusión educativa. Para mí es muy grato darles la bienvenida a este video que está dirigido a docentes de primaria y secundaria, donde hablaremos de algunas orientaciones y sugerencias para la elaboración de material didáctico y adaptación de material didáctico. En el tema de matemáticas, para que los estudiantes con discapacidad visual, ciegos o con baja visión sean incluidos en esta área junto con todos sus compañeros en igualdad de condiciones. Si hablamos de material didáctico nos referimos a cualquier elemento o cualquier medio, ¿cierto? Que en un contexto educativo determinado los o las docentes utilizan para brindar algunas orientaciones a los estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades curriculares. El material didáctico nos facilita la apropiación de conceptos, nos proporciona experiencias significativas sensoriales, nos permite acercar al niño a unos aprendizajes significativos, ¿cierto? Buscamos que con este material que sea un recurso o un medio con el que el estudiante, sea un estudiante con discapacidad visual o un estudiante, un compañero del aula de clase, puedan acceder a la información que el maestro plantea. En este sentido podemos decir que el material didáctico que los o las docentes emplean para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con los estudiantes con discapacidad visual son los mismos que emplean los demás compañeros, ¿sí? ¿La diferencia en qué radica? La diferencia radica en que se deben hacer algunos ajustes de acuerdo con las particularidades de cada estudiante. Si es un estudiante ciego, pues el material se va a hacer en alto relieve, él va a acceder al sistema braille como su código principal para la lectoescritura. Si es un estudiante con baja visión, con un remanente visual que no le permite leer ni escribir, así le ampliemos los caracteres. Entonces, en este caso, este estudiante o estos estudiantes requieren del braille y el residuo visual que tienen lo pueden utilizar en otros espacios o contextos. Si es un estudiante con baja visión funcional, ¿sí? Podemos ampliar los caracteres para que accedan a la lectoescritura. Además podemos ampliar las imágenes, los dibujos, los gráficos para que ellos puedan acceder a esta información. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas características que debemos tener en cuenta cuando se va a elaborar o adaptar el material didáctico. ¿Cuáles serían esas características? Que el material sea real o lo más aproximado a la realidad,
que el tamaño sea proporcional para que se pueda manejar fácilmente y que le dé una información al estudiante, que no vaya a ser un material ni muy grande ni muy pequeño, que se utilicen modelos tridimensionales, ¿cierto? Es importante que se trabaje con material concreto, el material que tenemos en nuestro medio, y que también lo lleguen a representar a través del dibujo, el gráfico en alto relieve, ¿sí? Entonces es importante que el estudiante tenga muchas experiencias, porque de esta manera también va a poder formar imágenes y construir conceptos. Además, el material que se haga tiene que ser resistente al tacto, para que al tocarlo no se vaya a deteriorar con facilidad. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Se deben utilizar diferentes texturas, materiales, para que la información sea clara y sea precisa para el estudiante. Además, debemos utilizar un tema por hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando operaciones entre conjuntos y estoy hablando de la intersección de conjuntos y de la unión de conjuntos, no puedo hacer un gráfico, los dos gráficos, los dos temas en la misma hoja. ¿Por qué? Porque voy a confundir al estudiante. Se debe trabajar en una hoja la intersección de conjuntos y en otra hoja la unión de conjuntos. Es importante porque el estudiante al tocar pues no va a distinguir muy bien cuál es la intersección y cuál es la unión, ya sí con diversos temas. El material debe estar limpio, debe estar bien presentado. Por el hecho de que sea una persona con discapacidad visual no quiere decir que las hojas estén sucias, que estén arrugadas. ¿Por qué? Porque solamente el material no es para él, sus compañeros van a ver el material, sus profesores también. Entonces, este mismo material se puede utilizar para trabajar con los otros compañeros. Debe tener un derecho, entonces siempre le debemos marcar o en braille el título del tema, en braille o en macrotipo, dependiendo de la condición visual del estudiante. El material que se utilice no debe ofrecer ningún peligro al estudiante, o sea, que no tenga pullitas o que algo que le vaya a molestar el tacto, porque ustedes saben que la persona con discapacidad visual accede a la información a través, uno de sus canales es el táctil. Entonces hay que cuidar el tacto, además porque él va a utilizar mucho el tacto para leer el braille. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez el material está realizado, es importante que se ponga a prueba, inclusive con el mismo estudiante, ¿cierto? Que lo toque, que lo explore, que si lo puede probar antes de que llegue a la clase de matemáticas, de pronto para que conozca qué es lo que hay ahí, qué temas se está trabajando, va a facilitar que cuando esté en el salón de clase ya tenga un conocimiento previo del tema. Es importante también que cuando él esté reconociendo el tema, si el maestro puede, el maestro de matemáticas o el maestro que esté trabajando en el área de matemáticas, le guíe, aparte de la descripción verbal que le va haciendo del gráfico, que le guíe las manos, ¿sí? Por donde va el gráfico, para que él vaya teniendo una información de esa exploración táctil que está haciendo y vaya teniendo un significado para él, ¿sí? Entonces debemos tener como en cuenta estos aspectos cuando vayamos a elaborar material. Seguramente van a salir otros y cuando ustedes tengan la experiencia van a encontrar otras sugerencias más que sean importantes para la adaptación y elaboración de material. Si yo pienso qué función tiene el material didáctico, pues ¿para qué sirve el material didáctico? Nos sirve para orientar al estudiante, ¿cierto? Para simular cosas que sean lo más aproximadas a la realidad, como lo decíamos anteriormente, que sea una guía de aprendizaje para el estudiante, que ejercite, ¿sí? Habilidades a través del tacto, de reconocer, de tocar, de explorar, que
sea motivante, porque si yo hago mi clase de matemáticas y trabajo con material didáctico, voy a motivar más al alumno y se interese más por el área. Sí, es una manera también de trabajar lo conceptual, pero también a través de ese material voy a permitirle al estudiante como meterse más en el conocimiento también del tema. Le permite formarse, ¿cierto? Asimilar el contenido, evaluar, sirve también para evaluar y para formar, comprender qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Y también a través del material didáctico en el trabajo con sus compañeros, ¿sí? Va a poder interactuar en el trabajo con su profesor, va a poder interactuar y comunicarse de otra manera. Además, si hay dudas, también puede plantearlas. Si no entiende el gráfico, si no entiende el tema, pues se puede reforzar con algunas explicaciones adicionales que el maestro le proporcione. Si nos preguntamos como qué materiales podemos utilizar para adaptar el material, entonces yo traje aquí unos materiales, pero son muchísimos más que nos van a permitir adaptar ese material, ¿sí? Está el pegante o el colbón, ¿sí? Hablábamos de diferentes texturas, está el papel silueta no seda, papel silueta, de colores, están las tijeras, hay estos pinchos que nosotros los usamos para cuando comemos, se pueden utilizar para hacer algunos materiales que más adelante les voy a mostrar. Podemos utilizar el papel seda, aquí está entorchado porque este tiene una función que ya también la vamos a ver. Están los Flumaster, tenemos el punzón para picar, está el bisturí, lana, podemos encontrar lana de diferentes grosores, pita de diferentes grosores, ¿cierto? Podemos encontrar este que es el hilo carmencita, el marcadores para los estudiantes con baja visión y Flumaster también para los estudiantes con baja visión, crayolas, plastilina, ¿sí? Pues eso fue lo que yo traje, pero también hay telas, ¿no? Se pueden utilizar telas de diferentes materiales, de seda, de dacrón, ¿sí? Entonces, para que a través del tacto el estudiante también reconozca. Depende también del material que vayamos a hacer. Hay una cosa que se me olvidó, se me pasó, y es que el material no debe tener también mucha información. ¿Por qué? Porque si yo le coloco mucha información, entonces va a perder el sentido, el objetivo. Cuando yo vaya a explicar un material que le presente al estudiante, voy a lo concreto, lo que necesita, y se lo voy explicando paso a paso. Le voy haciendo esa descripción, que en este caso el docente junto con todos sus compañeros entonces van a aprovechar esa descripción que hace el maestro para trabajar el material. Bueno, cuando adaptamos material para estudiantes ciegos utilizamos material en alto relieve, que ya se los había nombrado. Aquí yo les traje qué materiales se pueden utilizar para los estudiantes ciegos. Como aquí el tiempo es cortico, entonces pues yo lo traje elaborado. ¿Cómo se hace esta figura? Esto es un teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué hice? Primero dibujé el triángulo con Flumaster, con un poco más grueso, lo delineé y le eché unas capas de colbón. No sé si se alcanza a notar, entonces para que el estudiante con baja visión y el estudiante ciego lo puedan tocar y el estudiante con baja visión alcance a percibir el gráfico que está ahí, ¿sí? Si el colbón
es muy poquito y queda muy bajito el relieve, le podemos echar varias capas de colbón para que sea prominente y se note. Este teorema de Pitágoras, ¿qué tiene? Acá dice en braille, teorema de Pitágoras, entonces lo hacemos en braille, lo pegamos, le colocamos los lados, aquí dice A, B y C, y aquí está cómo se denomina el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, es que en braille, ¿sí? Así como en tinta existen los símbolos, los signos, todas las representaciones en matemáticas, en braille también existe un código matemático que le permite al estudiante acceder a representar cada signo y cada símbolo en braille. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar sumas, ¿sí? Entonces estoy trabajando la suma, el signo de suma es 2, 3, 5. Si estoy trabajando el igual, entonces 2, 3, 5, 6. Puedo también escribir en braille los paréntesis, las llaves, el signo de unión, el de intersección. Aquí dentro del material que les traigo van a encontrar cada una de las gráficas trae su escrito en braille. Entonces acá yo escribí A elevado a la 2 más B elevado a la 2 es igual a C elevado a la 2, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, una forma de hacer el material es este. Fíjense que el papel que uso no es la hoja común y corriente, sino es una hoja más gruesita que es papel Bond base 28. O puede ser cartulina o puede ser cartón paja, dependiendo del material que vaya a ser. Lo importante es que el material sea resistente y que sea de fácil acceso al tacto. ¿Sí? Que no tenga ningún, como ya dijimos, que no ofrezca ningún peligro al estudiante. Aquí hay otro, está la representación de una fracción. Aquí estamos representando 3/4, está en braille, lo bordeé con pita, las divisiones, ¿cierto? Tomamos la unidad, la dividimos y las partes que tomamos las hice con punto y les puse colbón. ¿Sí? Entonces acá tenemos la representación de 3/4. Es otra forma de hacerlo. Ya como se haga el material, uno tiene que ser muy recursivo, ¿cierto? Muy creativo para hacer el material. Y todo lo que se nos ocurra lo podemos trabajar con ellos. Entonces, esta es una forma de hacer el material. Bueno, ¿cómo se hacen materiales para estudiantes ciegos? Entonces, podemos, ya habíamos dicho que diseñar gráficos en alto relieve, ya les mostré el teorema de Pitágoras y ahora yo hice una función de tangente, ¿sí? ¿Cómo la hice? Lo primero que hice fue hacer el dibujo del plano cartesiano, dibujé las asíntotas, que son las líneas que están cerca de la tangente, pero que nunca se van a cortar, que por más que las prolongue, nunca se van a cortar. Y dibujé las tangentes, ¿cierto? La función tangente, que son las que vemos aquí con lápiz. Además, sobre el plano cartesiano se hicieron las demarcaciones y colocamos en pita, coloqué en pita, ¿sí? Le eché colbón al eje de X y al eje Y y pegué la pita. La hice con una pita gruesa. Podemos usar pita, podemos usar lana como les mostraba, podemos usar otros materiales, pero en este caso yo le utilicé pita gruesita para hacer el eje X y el eje Y. Además, en colbón, ¿sí? Se alcanza a percibir, aquí están las demarcaciones de los valores de la numeración y aquí están los ángulos, en grados, en el eje X y en el eje Y. Está marcado el eje Y con braille y el eje X en braille también. Luego, aquí tenemos el segundo dibujo. Ya aquí pusimos los valores en braille, ¿sí? Está el 1, el 2 para que el estudiante los vaya tocando, está el nombre de la función, aquí dice tangente, está en pita, que ya lo habíamos hecho,
el eje X, el eje Y, y con hilo más delgadito, que es el hilo carmencita, que es el que yo les mostraba acá, con ese hilo hice las asíntotas. Aquí también en el eje X pusimos las marcaciones en braille e iniciamos a hacer la tangente. ¿Cómo hice esta tangente? Entonces con papel seda, este que está acá, lo cogí, lo entorché bien apretado para que no se me desbarate, le apliqué colbón a la línea y empecé a pegar el papel seda para que me quede en alto relieve y así el estudiante ciego lo pueda tocar y pueda ir adquiriendo el concepto. Por último, aquí tenemos ya la función tangente, ya está completa. Entonces ya le puse todas las líneas de la tangente en alto relieve, ya está marcado en braille, ya tiene las asíntotas en alto relieve, viene el título. ¿Por qué el título? Porque es importante que el material tenga un derecho, o si no, de pronto la persona con discapacidad visual no sabe y puede colocarlo al contrario, ¿sí? Entonces siempre debemos colocar, puede ser un número, la numeración en la parte inferior derecha o con el título, ya vas a ver cuál es el derecho del gráfico. También es importante que aparte de conocer cuál es la función de tangente, el maestro ya, esto es todo un proceso, ¿no? Nosotros sabemos que aquí lo estamos elaborando rápidamente, pero esto es un proceso de cómo se sacan los valores, cómo llegamos a construir la función tangente. Bueno, ese material es para ciegos y se puede hacer en alto relieve. Yo puedo utilizar diferentes texturas y pegarlas bien, ¿no? Que no pase yo la mano y se me vayan a caer. Aquí traigo otro gráfico, esta es una fracción, igual que la anterior, estoy representando de otra manera 3/4. Con pita hice el círculo, la circunferencia, hice las divisiones, también con pita, y con hilo carmencita las partes que iba a tomar. ¿Sí? Aquí tenemos 3/4, que lo podemos representar en braille así, que es otra manera también. Está también aquí, tenemos la clasificación de los triángulos, también están hechos con pita gruesa. Sí, a mí me gusta trabajar mucho la pita, pero tiene que estar bien pegada, que no cuando el niño empiece a pasar la mano se empiece a despegar. La idea es que el material que se haga sirva para 2 o 3 estudiantes, que de pronto si en el colegio tienen un banco de material de matemáticas, entonces que el estudiante que lo necesitó lo devuelva y el otro compañero que lo necesite en su momento también lo pueda utilizar. Entonces aquí están marcados, ¿sí?, cada uno de los triángulos. Bueno, tenemos otro material que es muy útil cuando no tenemos listo material en alto relieve, que de pronto voy a trabajar un tema y no tengo en el momento, mire que se me refundió la hojita. Bueno, vamos a usar esto. No tengo en el momento el dibujo, el diagrama realizado, entonces puedo utilizar el tablero negativo. ¿Qué es el tablero negativo? El tablero negativo tiene forma rectangular, por una de sus caras tiene paño decorativo o lenci y viene acompañado de una rueda china, que es esta, que es la que utilizan nuestras mamás para la costura. Viene acompañada también de una hoja de papel bond base 28, ¿sí?, que es un papel grueso para poder hacer el gráfico. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Yo hice 2 conjuntos para trabajar la intersección. Entonces, como es un tablero negativo, ¿qué quiere decir eso? Que la figura la voy a hacer por el respaldo de la hoja, ¿sí?,
Y si esa figura tiene un derecho, tengo que tener cuidado de hacerla invertida para cuando yo le dé la vuelta al papel que me quede al derecho. Hay otro material que tenemos que es este, que es un compás. Que es un compás para cuando se vaya a trabajar el tema del compás con los estudiantes. Entonces el estudiante ciego también puede tener su compás. Este es uno que tiene una punta, en uno de sus extremos es una punta y en el otro tiene una rodachina que le sirve para hacer el gráfico. Pero ahora hay otros como estos, que son los que más se están utilizando ahora. Uno de sus extremos es una punta y el otro es una punta roma. ¿Sí? Cualquiera se puede utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirles, yo traje una intersección de conjuntos, que es esta, pero les voy a decir cómo la hice. Cojo mi compás, lo abro al ancho que quiera, ¿cierto? Coloco el papel, dijimos que por el revés, utilizamos el tablero negativo y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una circunferencia, ¿sí? Y voy a hacer fuerte para que me salga al otro lado, pero no romper el papel, ¿no? Si observamos, levantamos el papel y tenemos acá la circunferencia, ¿sí? Entonces, aquí está la primera circunferencia. Si observamos en esta hoja, ya lo tengo realizado, tenemos el conjunto A, que está aquí nombrado con mayúscula, el conjunto B, que está nombrado aquí con mayúscula, y ¿cuál es la intersección? Son los elementos comunes a los dos conjuntos. Esa intersección aquí la señalé con rayitas que las hice con esta rodachina, colocando el papel nuevamente sobre el tablero negativo. Y acá dice A intersectado con B. ¿Sí? Entonces es una intersección. Por ejemplo, como yo les digo, aquí cojo temas indistintamente, pero pues todo tiene su proceso también, ¿no? Tenemos los conjuntos, están definidos, y cuál es la intersección de los dos conjuntos, porque nos da este resultado. Pero es para mostrarles cómo se puede hacer el material. No olviden que como es negativo, entonces tenemos que hacer la figura invertida para que nos quede al derecho. Hay figuras que no tienen problema, porque si hago un cuadrado, pues el cuadrado volteo la hoja y me queda bien, pero si ya estoy trabajando con otro tipo de figuras, tengo que hacerlas invertidas para que me salgan al derecho. Aquí tengo también otra vez mi representación de la fracción. La hice con la rodachina, hice la unidad y las partes que tomé las punteé, ¿sí? Con el punzón, que son los 3/4 que tengo. Está con su nombre y aquí está representado los 3/4. Son diferentes formas. Si yo quiero, esto lo puedo rellenar con bolitas de plastilina, con papel seda arrugado. Sí, puedo utilizar diferentes materiales para hacer la representación. Lo importante es que el niño toque el material y le dé la información que necesitamos. Si él no lo ha entendido, yo puedo dar una explicación adicional y complementarle eso que tiene ahí en el gráfico para que pueda comprender el tema. Llegue a elaborar también sus esquemas. Entre más pequeños se pongan a trabajar a los niños con los gráficos, van a poder elaborar sus imágenes mentales, ¿cierto? Sus esquemas mentales. Entonces, entre más pequeñitos tengo que darles oportunidades de que tengan ese contacto con el material concreto, que hagan la representación
En el gráfico tengo que enseñarle al estudiante cómo se puede hacer también ese material con la ayuda del maestro, con los compañeros, cómo lo pueden ir elaborando, cómo se puede ir construyendo. Se puede utilizar también la plastilina, ¿cierto? Si no tengo materiales como estos, entonces me van a decir que, ¿cómo hago? Entonces, hay plastilina, de pronto en el colegio se puede hacer con la plastilina, le indico cómo hacerlo. No omitamos ninguno de esos temas, no los dejemos sin trabajar gráficamente. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el estudiante esté en bachillerato y el maestro, no todos los años van a tener los mismos maestros, ¿cierto? Entonces, cuando el maestro le pregunte cómo se hace el plano cartesiano, pues si yo no le he dado esa oportunidad, seguramente él no va a saber cómo es. O seguramente, si yo le digo qué es un triángulo o cómo es un cuadrado, si yo no le he dado la oportunidad de que lo conozca, de que lo toque, de que lo explore, él no va a saber cómo es. ¿Sí? No estoy siendo exagerada. Eso hemos encontrado en algunas instituciones, por eso es importante que ellos adquieran los mismos conceptos, que no se omitan y que se hagan los ajustes necesarios que necesitamos. ¿Sí? Bueno. Tenemos otro tablero, que es el tablero positivo, que acá lo tengo. Yo voy colocando aquí a mi izquierda el material para no hacer, porque siempre es importante también con la población con discapacidad visual, que el material esté ordenado, que yo no coloque reguero aquí de todo encima de mi mesa, sino que tenga un orden también, porque para él eso es muy importante. Bueno, entonces tenemos otro tablero que es el positivo. Este es el tablero positivo, es una tabla rectangular. Por una de sus caras tiene una malla o angeo, ¿sí?, que nos va a permitir alzar el material en alto relieve. Viene acompañado de una crayola gruesa o de este lápiz de madera. Aquí lo tenemos, que es este, ¿sí? Podemos trabajar con la crayola o con este lápiz de madera. Con la crayola, aquí yo les traigo el material. ¿Sí? Yo hice, ¿qué dice aquí? Clasificación de los triángulos por sus ángulos. Entonces, con esta crayola, una roja y la amarilla, yo coloqué la hoja sobre la malla. Como es positivo, de una vez me sale en alto relieve. Entonces, dibujé el triángulo acutángulo, que es este, el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto. ¿Listo? Si yo paso la mano, está en alto relieve. Entonces, si yo no tengo el material en el momento de la clase, si no me lo llevaron, bueno, lo que sea, yo puedo hacerlo rápidamente con el tablero positivo, con la crayola o con el lápiz que tenga, lo puedo hacer. Igual, como yo les decía, si ese material no lo tenemos, este tablero positivo, pues con plastilina rápidamente lo podemos hacer, o podemos coger pita y con la pita sin pegarla también lo podemos hacer. Con este lápiz vamos a dibujar aquí una reglita. Vamos a hacer los triángulos igual. Perdónenme. Este es el. Vamos a hacer el primero. Con el lápiz yo le marqué unos punticos para tener la referencia. Si ustedes escuchan, estoy marcando sus lados. ¿Sí? Y aquí me quedó el primer triángulo. Si yo paso la mano, si yo veo que no se alcanza a percibir, entonces lo hago más fuerte, sin romper el papel. Sí, si ustedes observan, miren. Entonces aquí yo estoy pasando la mano y ahí me están quedando mis triángulos. Aquí vamos a hacer el otro.
tenemos el otro. El primero que dibujé fue el rectángulo. Mira, aquí formamos un ángulo recto, ¿sí? Ahora aquí vamos a hacer el último. Y ya tenemos nuestros 3 triángulos como los que están acá. Lo que quería era mostrarles que con cualquiera de los 2 elementos que empleé, puedo hacer el material en alto relieve. Lo que pasa es que toca hacerlo un poquito duro para alcanzarlo a percibir. Y después los marcamos en braille y explicamos nuestro tema. Bueno, vamos a dejar nuestro tablero negativo por aquí a un lado. Al material no se le debe colocar nada pesado encima. ¿Por qué? Porque se van aplanando los puntos en braille, porque esto se puede ir aplanando, entonces no se debe colocar nada encima, y menos que sea pesado. Ahora vamos a conocer otro material que me permite trabajar o hacer gráficos para la clase de matemáticas. Aquí tenemos, que ustedes ya conocen, un plano cartesiano. Es de forma cuadrada, es de madera, tiene sus demarcaciones, ¿cierto? Y tiene unos punticos en bajo relieve. Y está el eje, aquí está marcado el eje Y y el eje X. Con el plano cartesiano yo puedo hacer figuras dependiendo del curso en el que esté el estudiante, si quiero hacer un cuadrado, si quiero hacer un triángulo, si quiero hacer un rectángulo. El plano cartesiano viene acompañado también de unos clavos, que son estos, ustedes los pueden observar acá, o de unos palos en madera, que no son cortantes, deben estar lijados. Por ejemplo, si yo los corto, tengo que lijarlos, pulirlos, para que no vayamos a maltratar el tacto del estudiante. Entonces, y trae varios clavos y unas bandas de caucho, que son las que me van a permitir elaborar al final de hacer una función o una ecuación, me van a permitir hacer el gráfico. Vamos a guardar aquí nuestro material, y ahora yo les traje en otro plano cartesiano una elipse, ¿sí? Ya se las voy a mostrar, permítanme, guardo esto y acá vamos a poner nuestro plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos, estoy mostrándoles a ustedes, ¿sí?, la elipse. Hice una elipse. ¿Cómo hice? Entonces, ubiqué en el plano cartesiano cuál era el eje mayor, que está entre menos 5 y entre 5, ¿sí?, que son estos 2 clavos que tengo acá, y el eje menor, que está entre 4 y menos 4. Adicional, pues ya una vez desarrollada la ecuación, entonces hallé los otros valores y los localicé con los palitos aquí en el plano cartesiano. Con las bandas armé la elipse rápidamente para poderle explicar al estudiante. Entonces, pero yo puedo hacer aquí otros gráficos, puedo hacer otros dibujos, ¿cierto? Si quiero hacer una recta, si quiero trabajar otros temas, los podemos hacer. Entonces, este es el plano cartesiano, que es un material que también es muy útil y rápidamente le permite tanto al maestro como al estudiante poder graficar lo que queremos. Lo que yo les decía, es importante que el estudiante lo conozca, que lo explore, que sepa cuál es el eje X, cuál es el eje Y, qué es lo que vamos a localizar. Por ejemplo, si yo aquí les decía que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, que él mismo lo cuente con sus manos y que
hacia arriba que tenemos, entonces 1, 2, 3, 4, y vamos localizando cada uno de los puntos que necesitamos. Él debe también aprender a elaborarlo y aquí invitarlo a que lo haga, ¿cierto? De pronto hay cosas que son un poco más difíciles, otros más fáciles, pero con la ayuda también del docente se puede ir construyendo ese material que necesitamos. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano, lo vamos a dejar por aquí a un ladito. Y ahora vamos a trabajar con, tenemos otro material que es el kit de geometría. El kit de geometría consta de ¿qué? De un transportador. Cuando ustedes vayan a trabajar con el estudiante que conozca el transportador, este es un transportador que está adaptado. Tiene sus valores aquí con punticos. Empezamos con 10, 20, 30, 40, 45 grados, le hicieron una raya vertical, 50, 60, 70, 80, 90, hasta completar aquí 180 grados. Entonces, cuando ustedes estén trabajando medidas de ángulos, le vamos a enseñar igual al estudiante cómo vamos a dibujar un ángulo, colocamos el transportador y le tomamos la medida que tenga el ángulo, ¿sí? Tenemos también unas escuadras. Hay dos estilos de escuadras también que tienen sus marcaciones con punticos cada centímetro, ¿sí? Para que también él tome las medidas, las conozca. La regla también viene cada centímetro, pero mire acá. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. Estos 5 centímetros tienen dos punticos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta rayita de 10 centímetros tiene ya 3 punticos, ¿sí? Pero ustedes me dirán, pero si no tengo ese material, ¿cómo vamos a hacer? Pues yo lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer una regla, coger una regla y ponerle las marcaciones en alto relieve? No el detalle, pero sí, de pronto con, ¿cómo se llama? Con hilo carmencita o con pita, le puedo colocar en alto relieve los valores para que él pueda tomar las medidas, ¿sí? Por ejemplo, yo traía aquí también una circunferencia para hacer un ejercicio. Vamos a poner aquí. Bueno, para trabajar y hacer los ángulos podemos trabajar con el tablero negativo y con el tablero positivo, ¿no? Para hacer el gráfico. Tenemos una circunferencia. Yo quiero hacer un ángulo de 180 grados, entonces se lo voy a presentar al estudiante ciego, también al estudiante con baja visión, y le voy a decir que tiene un diámetro, que hice una circunferencia con un diámetro de 20 centímetros, que quiero que la doble por la mitad. Le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Cogemos los dos extremos y pasamos la mano sobre el papel y le hacemos el pliegue. Tenemos una medida de un transportador de 180 grados, ¿sí? Pero si yo quiero hacer un ángulo de 90 grados, ¿cómo hago? Entonces le voy a decir, vamos a coger el extremo izquierdo y lo vamos a unir con el derecho. Vamos a doblarlo, le pasamos la mano y tenemos que un ángulo de 45 grados. Y si yo quiero hacer uno de 90 grados, perdóneme. Este es de 90 grados porque aquí está nuestro ángulo de 90 grados, qué pena. Y si yo quiero construir ahora sí el de 45, ¿cómo voy a hacer? Cojo otra vez mi papel, uno los dos extremos, la punta del lado derecho la voy a unir con el extremo del lado izquierdo, hago el doblez, ¿cierto? Lo presiono duro y tenemos un ángulo ¿de cuánto? De 45 grados. Mírenlo, aquí está.
nuestro ángulo de 45 grados. Entonces hicimos uno de 180, uno de 90, uno de 45 y así podemos seguir haciendo otros ángulos. Si yo quiero vuelvo y extiendo mi papel, si yo quiero hacer uno de 60 grados lo puedo hacer, si quiero hacer uno de 30 grados lo puedo hacer, ¿sí? Lo importante es que usemos nuestra creatividad para explicarle al estudiante cómo se trabaja lo de ángulos, cómo se trabajan los diversos temas y que no omitamos. Yo sigo insistiendo en que no hay que omitir ningún tema, ¿cierto? Porque ellos tienen el mismo derecho de participar de todas las actividades que nosotros hagamos. Vamos a colocar nuestra circunferencia acá. Bueno, aquí tenemos otro material que es 1 metro. Miren, 1 metro es el metro que nosotros conocemos, ¿sí o no? Aquí está. Aquí tenemos nuestro metro. Este es el derecho. Aquí cogimos 1 metro de los que nosotros conocemos y perforamos. Cada centímetro le hicimos una perforación para que el estudiante ciego, el estudiante con baja visión también lo pueda utilizar. ¿Sí? Entonces 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. Aquí me salté el primero. Y cuando encontramos 5 centímetros, hicimos una muesquita, una muesca pero que no está completa, que no es redonda, sino es una parte de la muesquita. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá tenemos 2 muescas. Cada 10 centímetros colocamos 2 muescas y cada 5 una muesca. Y cada centímetro hicimos una perforación que es redonda. Y así hicimos con todo el metro. Si no tenemos el metro adaptado, nosotros mismos lo podemos hacer. Esas perforaciones las podemos hacer nosotros mismos. Si queremos, le podemos también, yo insisto, con hilo, con pita delgadita. Se le puede hacer cada centímetro, cada 5 centímetros hacerle marca lado y lado. Perdón, cada 5 hacerle una marquita a un lado y cada 10 marca lado y lado. O puedo ingeniarme otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, para cuando trabajemos con el metro. Bueno, aparte de eso tenemos, yo les mostraba aquí unos pinchitos que compré para hacer unas figuras. Entonces con estos pinchos que hice, pues los corté, pero como son puntudos y todo el tiempo hemos hablado que el material no debe ofrecer ningún peligro al estudiante, entonces los corté, los lijé, ¿sí? De tal manera que quedaran lisos, como estos que están acá. Y con esos elaboré estas figuras. Pues se pueden elaborar más, pero yo elaboré estas. Tenemos un triángulo, ¿sí? Un triángulo isósceles, un rectángulo y un rombo. Con esto, ¿qué puedo hacer yo? Puedo trabajar el perímetro, ¿sí? del área del triángulo, puedo colocar la altura, le puedo colocar una pita o otro palito más largo para hacer la altura. Podemos hallar el área de cada una de las figuras. O sea, podemos utilizar de muchas maneras este material que está hecho. ¿Cómo lo hice? Bueno, cogí colbón. Esto pues se demora un poco en secar porque hay que echarle hartico colbón y pegué cada uno de los palos para hacer la figura. Si queremos lo podemos hacer también con plastilina, pero tiene que estar bien pegado porque cuando ya lo vaya a coger el estudiante puede ser que al manipularlo se despegue. Entonces hay que pegarlo bien. Este, como ustedes observan, tiene colbón, lo dejé varios días secando y con él hice las figuras. Tenemos otra figura que es este cubo. Sí, me quedó un poquito por aquí choneto, pero no importa. La idea era hacer un cubo para trabajar las aristas, las caras y los vértices que utilizamos. Yo utilicé colbón, pero no me funcionó mucho, con plastilina, y hay que insistir mucho porque se despegan los palitos.
podemos usar plastilina y echarle colbón. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? Entonces aquí, para enseñarle al estudiante que lo toque, cuántas caras tiene, las puede tocar tranquilamente. Por eso digo que tiene que estar bien elaborado y resistente, porque si al tocarlo se desbarata, pues no me sirve, ¿cierto? Tenemos cuántas caras tiene, cuántos vértices y las aristas, ¿cierto? ¿Cuántas aristas tenemos? Entonces aquí está el cubo. ¿Tenemos cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y así le vamos a enseñar cuántas caras tiene. Podemos tocarlas. 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5 y la que está debajo, 6, ¿cierto? ¿Y cuántas aristas tendríamos? Una, que son las uniones de dos caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, o podemos trabajar otro tema, ¿cierto? Pero es la manera como también se le presente el material al estudiante. Lo importante es que ese material tiene una finalidad, tiene un objetivo, que el maestro lo hace para explicar un tema, pero que también a través de ese aprendizaje el estudiante junto con sus compañeros va a construir ciertos saberes, va a comprender ciertos significados y de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos a guardar nuestro material y ahora vamos a ver qué materiales necesitamos cuando hay un estudiante con baja visión. Bueno, mire, con estos palitos acá yo puedo hacer que las líneas, puedo colocarlas paralelas, ¿sí? Puedo utilizar estos palos para trabajar otros temas. Entonces, tienen varios usos. No solamente es que hago el cubo o que hago el triángulo, sino que con ese material yo puedo trabajar diversos temas. Nosotros hablábamos también de los estudiantes con baja visión. El material para los estudiantes con baja visión depende de la capacidad visual que tenga cada estudiante, ¿cierto? Cada caso es muy particular. Entonces, se puede utilizar material en alto relieve o se puede trabajar con colores y contrastes. Hay estudiantes con baja visión que son muy funcionales. ¿Y cuáles son esos contrastes? ¿Sí? Los contrastes son blanco, fondo blanco, yo aquí puse el triángulo negro, ¿sí? El rojo con un cuadrado amarillo, pero pues la figura que sea es para indicarles que estos son los contrastes que ellos más ven y que al hacer el material podemos utilizar esos colores. El verde, fondo verde con el azul. Entonces, esos son los contrastes que podemos utilizar para trabajar con los estudiantes con baja visión. Si yo quiero hacer una caja, ¿cierto? Una casa, perdón. Con esa casa yo puedo dibujarle, por ejemplo, negro, el contorno, el techo de color verde, ¿sí? Así podemos trabajar con ellos. Los estudiantes con baja visión utilizan un cuaderno, que aquí lo tenemos, que es un cuaderno para baja visión, ¿sí? Igual que para el estudiante ciego, el material siempre tiene que estar bien presentado, debe estar limpio. Ellos utilizan el cuaderno pautado para no salirse de la línea. ¿Por qué? Porque con el cuaderno común y corriente las líneas a veces son muy suaves, no se alcanzan a ver. Entonces es aconsejable utilizar el cuaderno pautado. Estos los venden, pero también si yo no lo
no lo tengo, puedo coger un cuaderno rayado y con el Flumasters de punta delgadita de color negro puedo hacer los trazos de cada renglón, pero no de cada renglón, sino cada 2 renglones para que sean más anchos. Entonces puedo señalar cada 2 renglones con el Flumasters de punta delgadita, pero que me quede gruesa. Puedo marcar el cuaderno, ¿sí? Este cuaderno, hay cuadernos pequeños, hay cuadernos grandes, igual. Ustedes observan que tiene demarcada la hoja para que no se salgan, que el renglón está bien demarcado para que él no se suba y baje fácilmente, porque como les decía, cada caso es muy particular. Yo no puedo decir que para todos los estudiantes con baja visión voy a manejar el mismo tamaño de letra. No, el mismo estudiante nos va diciendo qué tamaño de letra necesita. Cuando vaya a escribir, entonces, ¿qué hago? Ubico el primer renglón, ¿cierto? Puede ser que el estudiante tenga una visión que es funcional y con el Flumasters puedo hacer el 2. Puede ser de ese tamaño, pero también puede ser más grande. Como les digo, depende del grado de visión que tenga el estudiante, o de pronto él no alcanza a ver con ese delgadito, entonces lo vamos a hacer con el más gruesito. Uy, se me fue muy largo el palo del 4, ¿sí? Y dejamos para copiar en el otro renglón, dejamos un espacio y seguimos copiando. Hay que dejar espacio entre, en este caso, entre un número y otro, no demasiado espacio, pero tampoco tan reducido el espacio, ¿sí? Para que él pueda ubicar lo que está escribiendo. Dejamos un renglón libre porque los espacios le permiten ubicarse más fácilmente, y en el otro renglón sigo copiando lo que esté haciendo o copiando el ejercicio. No se debe usar números ni letras con adornos. La letra más aconsejable para usar es la Arial que tenemos en el computador, o la letra imprenta. No hay que poner letra cursiva o letra con adornitos, porque eso no tiene sentido para el estudiante. Lo que le va a generar es confusión. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir suma. Escribimos suma. ¿Sí? Escribimos, este es el tamaño que usé yo, pero de pronto él no necesita un marcador tan fuerte, sino un marcador más delgadito. O también existen estos lápices que son el lápiz 2B, 4B y 6B. Estos lápices tienen la tinta más oscura. Entonces vamos a mirar. Este es uno 6B. Entonces vamos a escribir 3 más, uy, le rompí la punta, 4 igual a 7. Sí, puede que algún estudiante aquí debía haber pegado un poquito más el 3, pero puede que un estudiante pueda leer lo que escribe con este lápiz, con alguno de estos lápices, o si no con este, él mismo nos va diciendo qué tanta visión tiene. Con el Flumasters o con el de punta, el marcador grueso, puede escribir. Le vamos preguntando, ¿cierto? No hay que dejar demasiados espacios tampoco entre lo que es el contenido y lo que son los números, porque lo que ya les estaba diciendo puede generar alguna confusión al estudiante. Se debe utilizar para los estudiantes con baja visión cuando se haga un material o cuando se esté trabajando, porque aquí estamos haciendo material pero en impreso, en el cuaderno, cómo lo está escribiendo, cómo lo está haciendo. Si vemos, en el respaldo no escribimos porque se pasa al respaldo de la hoja el marcador, ¿cierto? Aquí yo les traía un ejemplo, mire, a mí me alcanzó a manchar acá. Un ejercicio de ecuaciones de primer grado. Entonces
Hice los números de este tamaño, pero como ya les había dicho, puede que sea ese tamaño, puede ser un tamaño más cortico. El esfero más aconsejable es el color negro. Puede que ellos escriben con esfero y alcanzan a leer lo que escriben con el esfero negro, ¿sí? Entonces hay que mirar, hay que empezar a explorar y preguntarle a él. Cuando él se acerca a leer lo que está escribiendo o lo que escribió, él se va a acercar al cuaderno, ¿sí? Hay que dejarlo que se acerque porque es la manera como él se acomoda para leer lo que escribió o lo que tiene ahí dibujado. Entonces, no se afanen porque la mayoría de los profesores le dicen a uno, no, pero es que se pega al cuaderno. No, puede que se pegue, se pega es porque está acomodando su ojo. Si ustedes ven, ellos hacen movimientos para acercarse y se acercan para ver qué es lo que tienen escrito. Bueno, aquí yo les traje un gráfico. Es una intersección de conjuntos, pero aquí tenemos los elementos, ¿sí? Lo hice con este Flumastер, pero como les digo, hay que explorar y mirar qué tanta visión tiene. El mismo niño nos va diciendo qué tanta visión tiene. El niño o joven, ¿no? Porque depende. Entonces tenemos el conjunto universal que lo hice con Flumastер verde, ¿sí? Nos decían que podíamos combinar el verde con el azul. Los conjuntos los hice con Flumastер azul. Y los números y las letras las escribí con negro. Tenemos el conjunto universal, que lo marqué aquí, la U. El conjunto A aquí tiene los elementos y el conjunto B tiene sus elementos. ¿Y cuáles son los comunes? La intersección es la que está en el centro con estos punticos, que fueron los que encontramos como comunes. Y los que están por fuera son parte del conjunto universal como los otros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la representación de A intersectado con B. Bueno, aquí tenemos otro gráfico. Vamos a retirar este. Este gráfico lo hice en papel Bombase 28, ¿no? Dependiendo hay diferentes papeles de grosores y miramos a ver cuál nos sirve más. El gráfico debe estar ajustado a lo más real que podamos hacer, ¿cierto? El gráfico no debe ser tan grandote ni usar tanto detalle porque si no, no le va a dar ninguna información al estudiante. Aquí tenemos la fracción de 3/4, la delineé con el marcador, el Flumastер de punta delgadita, le pasé varias veces, hice las divisiones y con punticos hice las secciones que tomé y está representado 3/4. ¿Sí? Aquí debe ir fracción para que el estudiante sepa. Siempre debe tener un derecho porque como ya lo habíamos dicho, puede cogerlo al revés. Podemos enumerarlo, podemos hacerle una marquita redondita aquí al lado izquierdo y decirle la parte que está redondeada, ese es el derecho del material, o le podemos poner número 1 aquí en la parte inferior, ¿sí? Para que él pueda saber cuál es el derecho. El material no debe estar saturado de mucha información. Hacemos igual un tema, trabajamos un tema por hoja. Si estamos trabajando ya temas más complejos, entonces podemos colocar convenciones, o sea, 1, 2, 3 y en una hoja anexa colocamos 1 y lo que queremos anotar, el nombre de lo que estamos localizando o ubicando, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos hacer. El material también debe estar muy bien presentado, no debe estar manchado. Podemos usar colores también, el verde, el rojo, el amarillo fuerte, el negro, ¿sí? Que son como los contrastes que más usan. No se deben usar papeles brillantes, colores mate, ¿sí? Porque esos colores brillantes ellos no los alcanzan a visualizar y también producen molestia. Entonces, como les digo, cada caso es muy particular, cada estudiante nos va diciendo el mismo y dependiendo del diagnóstico que tenga, que debemos tener en cuenta para trabajar con él los gráficos de matemáticas, ¿sí?
Entonces, estos son los materiales que quería mostrarles. Perdónenme, les muestro aquí la pizarra, ¿sí? Yo creo, no sé si habrán escuchado el braille, perdón. Y con la pizarra fue que hice los letreros, los corté y los pegué con el punzón, y se usa el papel bomba C28. Por aquí tengo una hojita. Se coloca. Vamos a quitar este. Colocamos el papel. Dejamos un pequeño margen, a veces no les gusta dejar un pequeño margen en la parte superior, y con el punzón empezamos a escribir. Como yo les decía, cada símbolo, cada signo, cada número tiene su representación en braille. Entonces yo puedo aquí escribir signo de número para escribir 1, espacio, signo de número para escribir 2, ¿sí? En otra ocasión pues les explicaré cómo se trabaja lo del braille, que de pronto ustedes lo pueden consultar en internet. Ahí nos dice, la base son los 6 puntos que me permiten escribir todas las letras del abecedario, los números, los signos de puntuación, y con esa base podemos escribir el braille. El braille es universal. Entonces, esto era lo que quería enseñarles. Los invito a que hagan otros materiales. Existen muchos recursos en el mismo salón. Tenemos muchos materiales que pueden ser utilizados, por ejemplo un balón para explicar la esfera, o hay materiales de los bloques lógicos, ¿sí? Una recta con la misma mesa. Hay muchas cosas que podemos utilizar en el salón para trabajar los diversos temas en matemáticas. Entonces les agradezco, espero que este video lo consulten y que les dé algunas pautas para seguir adelante trabajando con la población con discapacidad visual. Que no olvidemos que nunca debemos omitir temas, que los temas se deben trabajar. Entre más pequeños se empiece a trabajar el material, que el niño explore el material, lo toque, lo conozca, ya sea una figura en volumen, ya sea que esté en modelos bidimensionales, es importante, ¿sí? Porque así él va a conocer más, va a ampliar sus conocimientos y le va a querer la matemática. La mayoría de los niños a veces no quieren las matemáticas, pero las matemáticas son muy bonitas y podemos trabajar diversas cosas. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, escuchando cómo podemos trabajar con la población con discapacidad visual. Gracias. Dirección: Diane Lermen y Andrés Escobar. Postproducción: Andrés Escobar. Guión: Gladys Sánchez. Realizado por Gladys Sánchez. Elaboración de materiales para la enseñanza de matemáticas a estudiantes ciegos y con baja visión. En pantalla, los logos de AECID, FOAL, Ilunion, Conalivi y Surcoe.